servicio. Y a los que nos visitan, muchas gracias por compartir esta mañana con nosotros, se los agradezco en el alma. Y a todos, feliz domingo de Pascua, de Resurrección. Cristo ha resucitado. Amén. Si no le he podido conocer, pues mi nombre es Miguel Medina y soy el pastor titular aquí en Crosspoint Español. Mi deseo es simple, que al final del servicio, tanto mi esposa como yo los podamos conocer a todos y saludar a todos. Y si usted le pide a Dios en oración ahora mismo y se esfuerza mucho, pues quizás le toque Carmen y no le toque yo. No los culpo, yo también preferiría hablar con mi esposa. Hablar con ella es una experiencia mucho más bonita y mucho más dulce. Sin embargo, a través de nuestros casi 24 años de matrimonio, yo me temo que yo he perfeccionado el arte de agotarle la paciencia a esa pobre alma de Dios que está ahí. Hay pocas personas en este mundo que pueden hacerlo con la eficiencia que yo lo sé hacer. Y una de las maneras más efectivas para yo poder lograr dormir en el sofá esta noche sería decirle a Carmen algo como: Carmencita, mi amor, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? Hay muchas cosas que me gustan de ti, pero las cosas que más me gustan son las siguientes: tus ojos azules, tu piel canela y tu cabellera roja que te llega hasta la cintura. Y todos los hombres casados están sintiendo el dolor y están sintiendo la vergüenza ajena, porque Carmen no es así, todos la conocen. Ahora, pero ¿por qué se molestaría Carmen si yo le digo eso? Si yo te lo estoy diciendo de corazón, yo te lo estoy diciendo con toda la sinceridad de mi alma. Carmen diría que yo estoy sinceramente equivocado, porque la persona que yo describí no es ella. Uno de los problemas mayores que tiene nuestra sociedad es que quieren definir a Jesús de acuerdo a su preferencia y no como Jesús ya se ha revelado en la Escritura. Un columnista puertorriqueño escribe en un artículo reciente: siempre encontré a Jesús diferente del Dios de castigo que nos enseñaban en la iglesia. Jesús hablaba de amor, no de condena. Jesús habló más sobre el infierno que cualquier otra persona en la Biblia, pero vamos a seguir. Él continúa. Él decía que respetáramos a los demás como eran, no que los juzgáramos. Hablaba de amor propio, de no aferrarse a bienes materiales ni a estilos de vida. Sinceramente creo que Jesús fue el primer revolucionario de la historia. Y no un revolucionario de armas y guerras, sino de conciencia y amor. Bueno, este error de percepción no se limita a la izquierda política. Muchos creen en un Jesús que solo murió por los Estados Unidos de América y por el patriotismo y por los valores de familia que se están perdiendo. Con tal de que esos valores, por supuesto, no me obliguen a incluir gente de otras razas y de otras culturas. Pero no importa cuál sea su persuasión política, porque ahora yo me las arreglé para ofender a todo el mundo por igual. Todos queremos crear a un Jesús de acuerdo a nuestra preferencia. El problema es que ese Jesús que nosotros nos inventamos, ese Jesús que siempre está de acuerdo conmigo, ese Jesús que siempre apoya a mi candidato político, ese es un Jesús que cuando el sufrimiento toca a las puertas de mi vida, no puede hacer nada por mí. Es por eso que comenzamos una nueva serie titulada Yo Soy, conociendo al Jesús verdadero. En esta serie vamos a explorar las 7 ocasiones a través del libro de Juan en que Jesús se identificó a sí mismo diciendo yo soy. Frases tales como yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, etc. Vamos a ver que cuando Jesús dice yo soy, no solo se está describiendo a sí mismo, sino que también se está identificando con el gran yo soy del Antiguo Testamento, que se está declarando a sí mismo como Dios del universo. Y yo les garantizo que Dios a través de su palabra nos va a mostrar un Cristo que quizás no es el Cristo inofensivo y amaestrado que la cultura nos quiere vender, pero sí es el único que puede satisfacer los anhelos de nuestro corazón, que tratamos de llenar con tantos placeres que se quedan cortos.
Así que vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros. ¿Qué me dicen? Amén. Muy bien, bueno, primero les voy a pedir que oren conmigo. Necesito que el Señor me ayude a predicar su palabra con claridad. Padre nuestro que estás en los cielos, tú eres el creador y tú eres el sustentador de la vida. Y por eso te damos gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo al mundo para pagar el precio de nuestro pecado. Y para que tengamos la certeza de que un día nos vamos a levantar de los muertos de la misma forma que Jesús fue levantado. Espíritu Santo, yo te ruego que abras los ojos, los oídos y los corazones de todos los que están a punto de recibir tu palabra y que me ayudes a mí, Señor, a predicar tu palabra con claridad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, les voy a pedir que busquen sus Biblias en Juan 11, 17 al 27. El título de la prédica de hoy es Yo soy la resurrección y la vida. La Biblia se divide entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y cuando comienza el Nuevo Testamento, Juan es el cuarto libro. Cuando comienza el Nuevo Testamento tenemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el libro de Juan vamos a buscar el capítulo 11 y vamos a leer del verso 17 al 27. Y mientras buscan en sus Biblias, pues quiero que sepan que el pasaje de hoy nos habla de un tesoro que nosotros tenemos sin darnos cuenta. ¿Cuántos de ustedes aquí ven el show Antiques Roadshow? En ese show, pues, lo que tiene es que la gente trae los cachivaches viejos que tienen en la casa para que sean tasados por un experto. Y pues nosotros estamos viendo ese show porque queremos ver el momento en que la persona se lleva la sorpresa de su vida al darse cuenta que tienen en su casa una antigüedad que vale una fortuna, ¿verdad? Todos estamos esperando ese momento y deseamos que nos sucediera a nosotros. De esa misma manera, el pasaje de hoy nos dice que es posible que no nos estemos dando cuenta del tesoro que tenemos en Jesús. Por eso yo les quiero recordar, no importa si llevas años en la iglesia o si esta es tu primera vez aquí, el mayor tesoro que nosotros jamás podríamos tener es el mismo Jesús. No lo que nos trae Jesús, sino el mismo Jesús. Y lo que vamos a hacer, en vez de leer todo el pasaje y entonces predicar, vamos a leer el pasaje a lo largo de la prédica. Pero primero yo les quiero dar un resumen de este capítulo, porque como estamos empezando en el verso 17, les quiero resumir lo que está sucediendo del verso 1 al 17. Y quizás usted conoce este pasaje donde Jesús levanta a su amigo Lázaro después de haber estado muerto por 4 días. El pasaje comienza presentándonos 3 personas que eran especiales para Jesús. Nos habla de María, de Marta y de Lázaro, personas que Jesús amaba. María y Marta le envían un mensajero a Jesús para decirle que su amigo amado Lázaro estaba enfermo de gravedad. Ellas conocían a Jesús, así que la intención de ellas al mandar a buscar a Jesús es clara, que Él viniera a sanar a Lázaro. Yo les dije al principio que estos 3 hermanos eran especiales para Jesús. El verso 5 lo revela cuando nos dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Si Jesús es quien dice ser, si Jesús es verdaderamente Dios hecho carne, perfecto, sin pecado, y si nosotros sabemos que ese Dios perfecto ama a María, a Marta y a Lázaro, entonces podemos asumir que Jesús solo va a buscar el bien de ellos, ¿verdad? Podemos asumir eso. Vamos a ver cómo Jesús demostró su amor por sus amigos, María, Marta y Lázaro. Y cuando Jesús se entera de que su amigo amado Lázaro está seriamente enfermo, Jesús, quien tenía el poder para teletransportarse instantáneamente al lado de Lázaro y sanarlo ahí, o sanarlo a larga distancia como hizo con el hijo del centurión, pudo haber hecho alguna de esas 2 cosas. El verso 4 nos dice que reacciona de esta manera. Él dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. O sea que una circunstancia adversa puede ser usada para la gloria de Dios. Y entonces el verso 6 también nos dice: cuando oyó pues
que Lázaro estaba enfermo, se dio prisa para llegar al lado de él. No dice eso. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Por qué, si él sabía que el tiempo apremiaba, y si él sabía que el viaje a Judea desde donde él estaba le iba a tomar 2 días adicionales, por qué él decide esperar y poner la vida de su amado amigo en riesgo? Precisamente porque él amaba a María, a Marta, a Lázaro, y él quería lo mejor para ellos. Quédense conmigo, esto va a hacer sentido. Así llegamos al segmento que vamos a cubrir, y yo les prometo que a pesar de cualquier impresión negativa que estén teniendo, lo primero que vamos a encontrar es a un Jesús que está completamente dedicado a sus amigos. Vamos a leer sobre esa dedicación, comenzando en el verso 17. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días estaba en el sepulcro. Cuando Jesús llega, ya habían pasado 4 días desde que Lázaro había sido sepultado. Pero esas circunstancias no agarraron a Jesús por sorpresa. En el verso 14 y 15, antes de salir a Judea, Jesús le dice a sus discípulos: Lázaro ha muerto, y por causa de vosotros me alegro de no haber estado allí, para que creáis. Sabiendo que los amigos amados de él iban a experimentar la muerte y el dolor de la pérdida de Lázaro, Jesús permite de todos modos que eso suceda, para que a través del dolor ellos recibieran un regalo más valioso, el regalo de la fe, el poder creer. Para ti que estás pasando por un sufrimiento o por una pérdida, si ese sufrimiento te trae el regalo de tener fe en Jesús, vale la pena. No estás sufriendo en vano. No estás sufriendo sin razón. Jesús personalmente te va a consolar y va a traer sanidad por el dolor que estás atravesando. Yo te lo garantizo. Jesús conoce lo que es el dolor porque Él sufrió en lugar de su pueblo voluntariamente. Él sufrió por nosotros voluntariamente. Todo lo que se le hizo a él en la cruz, Jesús dio permiso para que sucediera. Jesús es el que decreta cada instante de nuestra existencia, y Él dio permiso para cada instancia de tortura en la cruz. Él sufrió por nosotros voluntariamente. El verso 18 dice que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. El poblado donde está sucediendo todo eso es el mismo poblado donde antes de ese capítulo habían tratado de matar a Jesús. Y es posible que entre esos judíos que están consolando a Marta y María estuvieran algunos de ese grupo. Es una posibilidad. Sin embargo, Jesús estaba tan dedicado a sus amigos del alma que Él no le importó incursionar en medio del peligro para poderlos servir. Pero a pesar del amor de Jesús y del plan que Él tenía para sus amigos, el sufrimiento de María y de Marta era tanto que pues habían comenzado a dudar y habían comenzado a cuestionar el juicio de Jesús. Yo no sé ustedes, pero eso me trae a la mente todas las veces que yo he pasado por dificultades y por adversidades, y yo he hecho exactamente lo mismo. Yo he dudado del Señor, yo he cuestionado sus motivos. Y todas esas veces en que Dios ha traído adversidad a mi vida, a pesar de que al final siempre resulta en bendición, en cuanto a la prueba de esperar y confiar en el Señor, siempre he sacado 0, he sacado F. No he confiado en el Señor en muchas ocasiones. Y de esa misma manera las amigas de Jesús estaban llenas de duda. Pero es importante, yo estoy siendo sincero con ustedes, muchas veces yo lucho con la duda, pero es importante que nos demos cuenta de que aun si nosotros nos podemos identificar con el dolor y con la duda de María y Marta, eso no cambia la realidad de que la presencia de la duda en nuestras vidas no le agrada al Señor.
La presencia de la duda en nuestras vidas no le agrada al Señor. Cuando mis nenes eran chiquitos, tenían como 1 o 2 años, si yo le decía a mis nenes, mira, no hagas eso, y me respondían, no. Alguien al lado mío se iba a reír, le iba a estar cómico, pero a mí no me iba a estar cómico. Yo creo que de esa misma manera, cuando nosotros dudamos de la bondad del Señor, al Señor no le está cómico, al Señor no le está cute, cuando nosotros dudamos de su amor por nosotros. En Santiago 1, 6 al 7 se nos dice claramente que cuando pidamos a Dios, que lo hagamos con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. Dios tiene misericordia de nosotros cuando dudamos, pero nosotros tenemos que saber, más allá de toda duda, que Dios aborrece la duda en nuestros corazones. Porque cuando estamos dudando, número 1, estamos declarando que Dios no sabe lo que está haciendo. Y número 2, la duda nos roba el consuelo, nos roba el gozo, nos roba la esperanza y la felicidad que nosotros podemos experimentar en medio del dolor. Y cuando nosotros nos gozamos en medio del dolor, eso le predica al mundo que Dios es un tesoro mayor que nuestras posesiones, que Dios es un tesoro mayor que nuestra reputación, que Dios es un tesoro mayor que la vida y la salud de nuestros seres amados. Así que no se crean los cuentos de hadas que le hacen en las iglesias de que si tienes suficiente fe, pues Dios no va a permitir que sufras en esta vida. Jesús va a permitir que sufras en esta vida. Y el que en verdad es hijo o hija de Dios cuando sufre, ¿sabes qué efecto tiene eso? Eso arranca el mundo de nuestros corazones. Y aprendemos a encontrar nuestro consuelo exclusivamente en Jesucristo. Pero si nosotros amamos a este mundo más que a Dios, como María y Marta, pues nuestros momentos de fe van a estar mezclados con duda. El verso 20 dice, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, fue a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Marta tenía razón en parte, porque Jesús, el que creó el universo a través de su decreto, ciertamente tiene el poder para hacer todo lo que Él desee. Pero ella todavía no veía a Jesús como el Dios de toda circunstancia, el que puede usar las tragedias en nuestra vida para nuestro bien y para su gloria. Y bueno, mi interpretación es que ella en ese momento quizá lo estaba tratando nada más como su curandero personal y nada más. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de relación utilitaria con Dios, cuando nosotros tratamos a Dios como un amuleto de buena suerte para que nos saque de apuros, cuando nosotros nada más usamos a Dios para pedirle que nuestro equipo gane el campeonato o que mi candidato gane las elecciones, nosotros nos estamos conformando con muy poco y nos estamos condenando a una vida de mediocridad espiritual. Por eso en esta mañana, a través de este pasaje, Jesús nos trae un desafío. El verso 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Cuando nosotros queremos amaestrar a Dios y convertirlo en un Dios inofensivo, entonces nosotros terminamos creyendo en un Dios castrado que no tiene poder para hacer milagros. Entonces el resultado es que nosotros podemos tener a Dios mismo al frente de nosotros, ofreciéndonos un milagro tan radical que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido pedírselo. Pero como nuestros ojos están vendados y estamos creyendo lo que el mundo nos dice, nosotros nos perdemos la bendición de ser personas llenas de esperanza y gozo en medio del sufrimiento.
Pues por eso Jesús se lo tuvo que explicar simple. Se lo tuvo que decir, como decimos los puertorriqueños, se lo tuvo que explicar en arroz y habichuela. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Le pregunto, ¿cómo usted interpreta lo que Jesús dice aquí? Preste atención porque la relación que usted tiene con Jesús va a determinar cómo es que usted entiende lo que Jesús acaba de decir aquí. Si usted cree en el Jesús amaestrado, en el inofensivo, en el amuleto, posiblemente usted entendió que Jesús dijo, bueno, si tú crees en mí, yo te ofrezco la resurrección. Ahora, si Jesús es tu mayor tesoro, usted se va a dar cuenta que Él dijo que Él mismo es la resurrección y la vida. O sea que si crees en mí, no es que yo te voy a dar la resurrección, no, yo soy la resurrección. El vivir no es sencillamente un beneficio de conocer a Jesús. Querida iglesia, Jesús es la vida misma. ¿Usted se da cuenta de lo que eso significa? Eso significa que el premio mayor no es el milagro que nosotros queremos sacarle al Señor. El premio mayor es Dios mismo. El premio mayor no es el milagro que nosotros le queremos sacar al Señor. El premio mayor es Dios mismo. Usted se da cuenta de quién es ese Jesús. Yo no estoy seguro si Marta se daba cuenta, aun cuando dice en el verso 27, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que viene al mundo. Cuando nosotros nos damos cuenta en verdad quién es Jesús, la experiencia cambia a la gente y nuestra reacción nunca es casual. El mismo Juan que escribió este libro, el Juan que amaba tanto a Jesús, que durante su tiempo en la tierra no le importaba lo que dijera la gente y se recostaba de Jesús. Y lo amaba tanto y estaba tan cercano con él. Él reaccionó de una manera completamente diferente cuando Jesús se le revela en su gloria en Apocalipsis 1, 17 al 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Él puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive, y estuve muerto, y he aquí estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos de ustedes están conociendo ese tipo de Jesús por primera vez en esta mañana? El Jesús que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ese no es ningún hippie. Ese no es ningún amuleto. Y solo el que tiene las llaves de la muerte y del Hades es el que tiene el poder de resucitar a los muertos. Como vemos que lo hizo Cristo con Lázaro en los versos 43 y 44 del capítulo. Ahora, Lázaro resucitó, pero él tuvo que volver a morir eventualmente. Pero Jesucristo estuvo muerto y he aquí está vivo por los siglos de los siglos. Y ese mismo poder que trajo vida a un cadáver que llevaba 4 días muerto, que ya estaba en estado de descomposición, que cuando Jesús llegó a la tumba, Marta le dijo, ya llegue, no abras ahí. Ese mismo poder que regeneró cada tejido, cada órgano, es el mismo poder que está disponible ahora mismo para transformar tu vida de una manera que tú ni te puedes imaginar. Amén. Pero eso significa que tienes que recibir al Cristo verdadero, no a la caricatura. Este Cristo exige que tú reconozcas que lo necesitas, porque si no, vas a estar perdido para siempre por tu pecado. Este Cristo exige que le reconozcas, que Él tiene el derecho de dirigir tu vida. Porque tú eres creación suya y porque una vida de desobediencia lo que te va a traer es miseria. Y este Cristo te invita hoy a experimentar la satisfacción y la felicidad absoluta
que se encuentra solo en Él. Y te dice a ti exactamente lo que le dijo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? El verso 40 dice, si crees, verás la gloria de Dios. El equipo de adoración puede pasar. En este momento vamos a recordar el sacrificio de Jesucristo a través del sacramento de la comunión, el cual es para los creyentes, para los que han recibido a Jesús como Salvador. Así que si usted ha recibido a Jesús como su Salvador, yo le animo a que pase y reciba la gracia del Señor. Y si usted no está seguro, si usted no sabe lo que es ser seguidor de Jesús, pues yo le recomiendo que permanezca en su asiento en meditación, pero que sepa que Dios le está llamando en esta mañana. Y si usted puede percibir ese llamado, responda al Señor. No se vaya sin hablar con uno de nosotros. Así que les invito a que estemos de pie para cantarle a nuestro Salvador.